Usted escucha RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 9:09. Hablamos de política y de propuestas políticas. El precandidato presidencial Juan Carlos Echeverri ha planteado la necesidad de que los empresarios sean solidarios y sean generosos en un momento de dificultades económicas. Y dice que el salario mínimo debería subir 11%, teniendo en cuenta que los precios de los alimentos están disparados. De entrada dicen no es propuesta populista, es propuesta realista, pero inmediatamente, pues bueno, los economistas se preguntan, ¿es un economista, exministro de Hacienda, el que está haciendo esta propuesta de verdad? Porque casi siempre cuando se le plantea a los economistas que hay que subir el salario y subirlo con generosidad, inmediatamente dicen no se puede porque la inflación, porque pasa esto, pasa lo otro. Precandidato presidencial Juan Carlos Echeverri, bienvenido a RCN Radio, buenos días. Hola Yolanda, buenos días, gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia. ¿Es el mismo exministro de Hacienda, economista, el que está haciendo esta propuesta 11%? O sea, cuando aquí hablamos de que se le incremente el salario a la gente de manera digna y generosa, el profesor Jorge Restrepo, economista ortodoxo, inmediatamente brinca que la inflación, que no se puede. El populismo. El populismo, sí. El exministro Carrasquilla decía que era altísimo el salario mínimo de los colombianos. En fin, ¿de verdad un economista o un exministro de Hacienda está haciendo este planteamiento? Pues sí, en efecto. Empecemos con el argumento de Carrasquilla y luego con el de Jorge. Primero, el salario mínimo en Colombia es entre $1, $1.50, comparado con el de China, que es $3, el de México también 2-3 veces el de Colombia, el de Estados Unidos, que es $10 o $15. O sea, 10 veces el de Colombia. Entonces, decir que el salario mínimo en Colombia es muy alto comparado con otros países no es cierto. El salario mínimo de Colombia es muy bajo. Segundo, la inflación, Yolanda, está alrededor del 5% este año, ¿sí? Y en contraste, los cambios en productividad de las empresas están muy altos, por ahí alrededor del 3%. O sea que si uno suma lo que típicamente se suma, que es la inflación más el cambio en productividad, nos da 8. O sea, ya ese 8 sería el piso, ¿de acuerdo? Yo que creo que hay que hacer es subir el 11%, pero aprovechar esta oportunidad para hacer salarios diferenciales por regiones. Unas regiones se les puede subir el 9, otras el 10, otras el 11, y empezar a generar unos salarios diferenciales por región. Pero déjeme darle otro argumento muy importante. El premio Nobel de este año, para que los economistas no me traten a mí de falta de rigor, el señor David Card comparó un aumento en salario mínimo que hubo en el estado de New Jersey de 4.25 a 5.50 hace unos años, hace ya unas décadas, con un estado al lado, el departamento al lado, que es Filadelfia, y se dio cuenta que no hay una relación unívoca entre el empleo y los cambios en el empleo y los cambios en salario mínimo. De hecho, donde se subió el salario mínimo, que era New Jersey, aumentó el empleo, aumentaron otros salarios, no aumentaron los precios, de manera que, digamos, y este señor se acaba de ganar el premio Nobel este año, no hay una relación unívoca entre cambios en salario mínimo y cambios en empleo. Y de otro lado, este economista, exministro de Hacienda con que usted habla hoy, yo he estado recorriendo el país y uno que ve, primero la inflación de alimentos está en 13%. Hay mucha gente que está viviendo del día y que escasamente les alcanza para los alimentos. De manera que, si usted mira Armenia, casi 14%, Popayán 16%, Neiva 15%. Hay una ciudad con muy bajo aumento que es 8.7, pero fíjese que 8.7 es muy alto. Entonces, nosotros debemos dejar de pensar que el salario mínimo es el que determina el desempleo. Yo no creo que es así. Yo creo que el desempleo lo determina un muy bajo nivel de negocios que hay en Colombia, donde hay otras determinantes, y en cambio sí le está afectando muchísimo la calidad de vida de la gente, Yolanda. Doctor Echeverri, ahí es, digamos, contundente los datos que nos está dando y ahí está haciendo un cálculo económico muy claro, pero hay también un cálculo político en un escenario donde hay un sesgo antiempresa muy marcado que está capitalizando el candidato Petro, por ejemplo, como un llamado a los empresarios: oiga, sacúdanse, tenemos que movilizarnos y pagar mejor porque es que realmente hay un sesgo antiempresa muy grande, tenemos que producir empleos y empleos de buena calidad.
Yo sí creo, María Elvira, que es un momento en que los empresarios tienen que enviar una señal importante a la economía y decir, y sobre todo a los trabajadores, y decir, de esta salimos juntos. Pero además, oiga lo siguiente, yo le estuve preguntando a las empresas textil confecciones internacionales por qué no se situaban en Colombia. Y me dicen, vean, nosotros cuando pensamos en eso, y esos son grandes generadores de empleo, no dicen, no, es que en Colombia los salarios son muy altos. Dicen, vea, el salario no es una variable que miremos para situarnos en Colombia o no. Es más, si hay un paquete de valor agregado que haga que las empresas, con todo su entramado de costos, de pagos y tributarios, de facilidad para hacer negocios, de emprendimiento, crédito, mercados, etcétera, si todo eso como paquete de valor es bueno, entonces Colombia lo que tiene que dedicarse es a dejar de castigar a sus empresas con todo tipo de trabas del INVIMA, del ANLA, de la DIAN, de trámites, de costos inmensos que son mucho más gravosos que el salario y generar una relación distinta entre empresarios y trabajadores. Esa es un poco en el fondo la propuesta, María Elvira, que es los economistas hemos exagerado la función del salario en la creación de empleo. Y entonces, siempre que se va a dar el aumento del salario, exageramos ese canal, cuando hay otros canales mucho más importantes que evitan que las empresas en Colombia crezcan, que evitan que las empresas en Colombia se localicen y que es en lo que nos tenemos que dedicar. Lo importante es generar volumen de negocios en Colombia, no mantener los salarios ficticiamente bajos. Doctor Juan Carlos Echeverry, lo saludo desde Barranquilla en el marco del Congreso Mundial de Juristas, una región, esta Barranquilla, el Caribe, que se ve muy próspera y que se ve saliendo con mucho empuje y por supuesto con mucha esperanza y mucho interés de la crisis económica desatada por la pandemia. Quería preguntarle, precisamente por lo que usted señalaba al comienzo, ¿cómo sería ese salario mínimo diferencial o regional, que ha sido un tema de debate desde hace muchísimo tiempo, pero no logra concretarse? Mira, por ejemplo, Montería, el aumento de precios está en 4.3, mientras que Barranquilla está en 5.71. Yo propondría que hiciéramos un aumento diferencial entre Montería y Barranquilla. Bueno, te cito otros ejemplos. Riohacha, la inflación está en 4, o sea, casi 2 puntos por debajo de Barranquilla. Pues aprovechemos y hacemos un aumento del salario mínimo en Montería y Riohacha, en ese caso sería del 9% en Montería y Riohacha y del 11% en Barranquilla. Si el gobierno y las centrales de trabajo y los empresarios se dan esa pela y dicen, vea, en Barranquilla con una inflación del 5.71 hagamos un aumento del 11%, mientras que en Riohacha y Montería, pero también te digo Tunja u otras ciudades donde es menos del 5%, hacemos un aumento del 9% o del 9 al 10%, empezamos a generar esos salarios mínimos diferenciales que yo creo que, por un lado, consultan lo que está pasando con los ingresos de las familias y por el otro lado, pueden atraer más empresas a situarse en Riohacha y Montería y no solo en Barranquilla. Doctor Juan Carlos Echeverry, nos pide un oyente plantearle una pregunta desde la ciudad de Medellín. Nos dice que qué pasa con los pensionados que tienen mesadas hasta por 6 salarios mínimos y se incluye también incremento de cuánto. Es decir, la propuesta suya sería para que el incremento sea también para los pensionados y dice él si esto significa cambiar completamente la manera como se calcula el salario mínimo. Eso sí me parece una pregunta clave. Mi esposa también me estaba criticándome por eso. Me dice, y la persona que llama desde Medellín dice, bueno, pero están indexados muchas cosas al salario mínimo y esto debe evitar que subamos el salario mínimo. Yo creo que no, de lo que debe evitar es que desliguemos del salario mínimo cosas como esas pensiones. Por supuesto, el salario es una relación laboral entre empresas que contratan y trabajadores que quieren trabajar. En Colombia, por cuestiones jurídicas, hemos atado muchos otros, por ejemplo, las pensiones, muchos otros rubros al salario mínimo y eso nos impide mover el salario mínimo. Yo creo que con ocasión de esta propuesta debíamos desligar del salario mínimo un montón de precios y tasas y contribuciones que ficticiamente hemos ligado al salario mínimo. Yo en eso coincido. Porque además eso es lo que impide, ese es uno de los argumentos más fuertes,
que impiden que se pueda subir el salario mínimo razonablemente o que pueda haber salarios mínimos diferenciales por regiones, Yolanda. Pues muy bien, hay que dar una propuesta para el debate, por supuesto. Doctor Juan Carlos Echeverry, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo. Juan Carlos Echeverry es precandidato presidencial, coalición de la experiencia, propone incremento del salario mínimo de 11%, propone salario diferencial y que no se amarre el salario mínimo a otros indicadores. Pues interesante para debatir. Sobre todo, yo insistía, viniendo de un exministro de Hacienda, viniendo de un economista, los economistas siempre que uno dice suban el salario mínimo a la gente, todos súbanle gritan, por sí. favor, todo el mundo grita que es muy alto, que no se puede, que la inflación... Que se estimula el empleo. Profe, no me vaya a decir que le gusta la propuesta porque si lo dice no le creo. No, me encanta, de hecho es una propuesta que obviamente Hay yo no populismo soy por mucho todas menos partes, en esta mesa también. político ni mucho menos, pero en el pasado cuántas veces no hemos hablado en favor de la necesidad de que no haya un solo salario mínimo y que ese salario mínimo no se utilice para subir desde el peaje hasta la pensión del que gana 10 millones de pesos. Sí, eso lo hemos planteado, pero incremento del 11%, profe. Claro, en este momento se necesita, Yolanda. Se necesita porque en Colombia, en este momento, hubo un crecimiento de la productividad enorme. ¿Por qué? Porque como se despidió tanta gente de tantas empresas o se dejó de contratar, se destruyó tanto empleo, hoy en día los trabajadores del sector formal están en una situación en la cual están produciendo mucho más bajo presión que antes, los que se quedaron y tienen empleo. El problema, Yolanda, tiene que ver con que si usted sube el salario mínimo sin hacer las otras reformas, ahí sí nos metemos en un lío. ¿De cuánto va a terminar la inflación del año, profe? Probablemente un 5%, eso es lo que muestran las diferentes encuestas de expectativas, incluida la del Banco de la República. Le vuelvo a hacer la pregunta. Con inflación de 5%, usted propone incremento del 11%. Yo creo que el incremento debería estar, eso es lo que propone él. Yo creo que el incremento debe estar por encima del 5%, porque es lo que manda la Corte Constitucional. 11%, que es la propuesta de Juan Carlos Echeverry. Yo creo que debe estar por encima, por lo menos un 7%. Por lo menos un 7. Pero el 11, le pregunto el 11. Yo creo que se podría llegar hasta el 11. Ahora bien, le voy a decir algo, Yolanda. Eso tiene que estar atado de un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que no lo puedan pagar. Y ahora voy a decir que quien haya secuestrado al verdadero profesor Jorge Restrepo lo devuelva, porque este debe ser un clon, porque está diciendo que sí, que la inflación está al 5 y que el salario mínimo debe subir por lo menos el 7 y que no le parece descabellado el 11 que propone Juan Carlos Echeverry, que nos devuelvan al profesor original, porque el que está hablando aquí no es. Me convenció Juan Carlos Echeverry, pero es que además las circunstancias son extraordinarias. No estamos en circunstancias ordinarias. 40% de la población colombiana está en una situación en la cual no puede llevar comida a su mesa o tener un techo digno en su casa. Eso se llama pobreza. Y en esta circunstancia se necesita hacer ese tipo de ajuste, yo creo. Y la propuesta de Juan Carlos Echeverry se llama política y campaña, que aguanta todo.